La competición más importante de Europa concluyó hace unas semanas, pero no es tarde para repasar lo que nos dejó la Champions League. Comenzamos con las decepciones y no podría faltar Atlético de Madrid, que tuvo una temporada terrible en la Champions, obteniendo apenas una victoria. Ello se dio en su debut ante el Porto. Empató sus dos encuentros siguientes como local y de visita lo perdieron todo, en un grupo que eran favoritos por tener al clubes promedio como los portugueses, el alemán Leverkusen y el Brujas de Bélgica. Para la sexta fecha, si hubieran igualado de visita con el Porto, les hubiera alcanzado para ir al menos a la Europa League. Sin embargo, tristemente se despidieron muy temprano de todo certamen internacional. Los catalanes tuvieron otra campaña para el olvido. Debutaron apabullando al humilde Viktoria Pilsen, pero las 4 jornadas siguientes no pudieron con el Bayern Múnich, perdiendo ambos encuentros. Y sufrieron también con el Inter de Milán, cayendo por la mínima de visita y empatando en casa. En la sexta fecha vencieron a los checos para ir a la Europa League, donde nuevamente les iría mal. Sevilla recibió 2 terribles goleadas en su grupo, por 4-0 de local ante el Manchester City y nuevamente en casa por 4-1 con el Borussia Dortmund. Apenas les alcanzó para superar al Copenhague, asegurando su pase a la Europa League, que de forma curiosa se consagrarían campeones de ese torneo. Por fin dejamos de lado a los españoles y en este caso toca hablar de la Juve, que de forma insólita perdieron 5 enfrentamientos y apenas salieron airosos en uno, derrotando por 3-1 al Maccabi Haifa. Si no fuera por las goleadas que se comieron los israelitas, hablaríamos de la terrible vieja señora. Sin embargo, los giros de la vida que suelen darse les alcanzaría para ir a la Europa League, donde a pesar de no ganarla, llegaron hasta la gran final. Definitivamente Manchester City es la gran sorpresa de este torneo. Sin ahondar mucho, jugaron de manera impresionante, obteniendo la mayor cantidad de goles a favor, la menor cantidad de goles en contra y por ende mejor diferencia de goles. Además de 8 triunfos de 13 y sobre todo no conocieron derrota, por lo que comenzarán la nueva temporada como invictos. Ingresamos a los resultados insólitos. Ajax 1, Napoli 6. En la tercera temporada se dio semejante resultado. Los neerlandeses debían ganar mientras los italianos llegaban como únicos líderes. Kudus apenas a los 9 minutos estaba poniendo adelante al Ajax, sin embargo se le vendría tremenda avalancha de 6 tantos para ser humillados. Los franceses evitaron ser de los peores de este certamen de una única forma. Sí, superando al Sporting de Lisboa tanto en la ida como en la vuelta. Golearon en casa por 4-1 y en la vuelta vencieron por 2-0. Lo insólito sería para los portugueses, que si tan solo hubieran ganado uno de esos duelos podrían haber seguido la Champions, pero terminaron siendo condenados a la Europa League. Aquí agrupamos 2 resultados en uno, las goleadas al Sevilla. El debut de este equipo acabó con una humillación por 4-0 jugando en casa frente al City y para la tercera jornada volvieron a ser aplastados como locales. Pero ahora sería contra el Borussia Dortmund. 2 caídas que servirían más adelante para que el cuadro andaluz no siga en esta competición. Pueda que esta historia haya sido una constante en los últimos años de manera negativa para los Reds. Lo insólito viene porque los ingleses en Anfield ganaban por 2-0 con las anotaciones de Núñez y Salah, pero se dejaron remontar con goleada incluida, una noche muy triste para los del Liverpool. Los alemanes sufrieron en casa y lograron un empate ajustado, sin embargo, en Manchester sucumbieron ante su rival recibiendo tremenda paliza donde Haaland les metió 5 goles. Más que dura la derrota, significó una terrible humillación para un equipo que en fase de grupos le había ido bastante regular, e incluso se habían dado el lujo de derrotar a nada más y nada menos que al Real Madrid. A propósito de los españoles, se fueron al descanso perdiendo por 2 goles en este partido. Al volver salieron con todo para remontar el marcador como solían hacerlo casi siempre. Sin embargo, el gol de Akanji a los 76 minutos condenaba al Madrid a una eliminación pronta y para colmo el argentino Julián Álvarez sellaría la goleada en los descuentos para mandar a casa por 4-0 a los merengues. Bayern Múnich ingresa en este puesto que pese a no haber llegado ni siquiera a semifinales, su buen promedio sirvió para tomar este galardón.
Fueron primeros en su grupo ganándolo todo. En octavos liquidaron a ida y vuelta al PSG, pero en cuartos tuvieron tan mala fortuna de chocar precisamente con quien sería el campeón de este torneo. Fueron goleados de visita y en casa apenas les alcanzó para igualar. En su promedio final obtuvieron 8 victorias, un empate y una derrota. Fueron el segundo equipo con menos goles recibidos, siendo 6, donde curiosamente 4 fueron con el City y gozaron además de mejor rendimiento por encima de todos los demás clubes. Rangers fue una coladera en la ronda de grupos, lo perdieron todo con Napoli, Liverpool y Ajax. Recibieron 22 goles y apenas anotaron 2, además de haber sido goleados en 4 ocasiones. Los ingleses propinaron 9 tantos a los escoceses. Definitivamente Atlético de Madrid, que apenas pudieron conseguir una victoria, igualaron 2 y cayeron en 3. Lo peor es que no pudieron ni tomar el cupo para ir a la Europa League, regalándonos una de sus peores presentaciones en los últimos años. Y ahora esperamos que mejoren para la nueva temporada, ya que nuevamente estarán por este torneo. Manchester City obtuvo su primer título internacional de la mano de una gran plantilla y cada planteamiento por parte del Pep Guardiola. Su camino empezó en el grupo G, debutando ante Sevilla de visita con goleada, de local vencieron con lo justo al Borussia Dortmund y cerraron la primera rueda apabullando por 5-0 al Copenhague. Para la segunda parte de la fase de grupos empataron de visita a los daneses y alemanes por 0-0 y cerraron la etapa con triunfo frente a los españoles. Para los octavos igualaron con Leipzig de visita y golearon en casa por 7-0. En los cuartos vencieron por 3-0 de local al Bayern Múnich y empataron 1-1 en Alemania. En semis arrebataron la igualdad en España al Real Madrid y para la vuelta golearon por 4-0. Por último, disputaron la gran final en Estambul contra el Inter de Milán. Ahí les bastaría el único tanto de Rodri para levantar la orejona por primera vez en la historia del club. Y hasta aquí el video de hoy. Coméntame si faltó algún equipo en nuestros diferentes podios o a quién pondrías en reemplazo de los mencionados. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte, que es totalmente gratis. Conmigo será hasta la próxima.